la palabra que es peligro. Sí, eso que sucede cuando te llama de repente tu madre, te llama tu tóxico, y tienes como 5 llamadas, 6 llamadas, 10 llamadas perdidas y no les contestaste, eso es un peligro. O la típica frase que te dicen a veces, tenemos que hablar, también es peligro. O también esto de acá, a la salida vas a ver, también es peligro. Pero en este caso, peligro involucra algo que va a ser nocivo para la salud, recordando la definición de la clase pasada, que es en este caso algo que va a involucrar o va a hacer que un alimento ya no sea inocuo. Y normalmente, por no decir siempre, los peligros van a ser de 3 naturalezas, o de 3 características, o 3 tipos: biológicos, químicos y físicos. Muy bien, esto lo vimos la semana pasada. De todas maneras, es un pequeño feedback porque si vamos a analizar los peligros, tenemos que saber qué son los peligros. Y con los peligros están asociados los riesgos. Los riesgos que involucran una probabilidad de que esto pueda ser nocivo. No podíamos la semana pasada hablar de peligros sin esto, de la consecuencia que podría traer. ¿Existe la probabilidad? Sí. Entonces, si existe la probabilidad de que hay un temblor, estamos en peligros también. ¿Qué necesitamos para eso? Necesitamos algo que nos proteja de ese peligro. Algo. Y ese algo se le conoce como sistema HACCP. Me imagino que habrán escuchado del sistema HACCP, ¿verdad? ¿Han Sí, escuchado? sí. Obvio, Sí, dicen, claro que sí, todos lo conocen. Nosotros, hablar de HACCP es algo como que habláramos, no sé, de la película de Spider-Man. O sea, es algo común en nosotros. Los que estamos Profes- metidos. Dime, profesor, buenas tardes, le digo, buenas y si tardes. nos podría hablar un poco de ese del HACCP, explicar un poquito o algo así. Bueno, acudiendo a tu solicitud, vamos a hablar un poquito. Ah, antes de que me olvide, no tengo la cámara encendida porque mi celular está ahorita cargando, disculparán. ¿Ya? La cámara utilizo mi celular, sí, y no ven el ademán que estoy haciendo, sí, un poquito entre comillas. Vamos a ver. No te preocupes, vamos a hablar de lo que es HACCP. Toda esta sesión es de HACCP. Así es. Y puedes preguntar, no hay problema. Vamos a ver entonces. Lo que involucra el HACCP es un sistema que nos va a ayudar en este caso a controlar estos peligros. Ok, hay muchos peligros. Sí, desde el punto de vista de la inocuidad hay varios. Si han escuchado de HACCP, como me están comentando, eh, sabemos de que es algo común, pero ¿qué específicamente hace el HACCP? ¿Qué es lo que hace? ¿O cómo lo definirían HACCP ustedes? Porque uno escucha HACCP y automáticamente tiene que venir uno o dos conceptos o ideas en su mente. ¿Cuáles serían cuando habla uno de HACCP? ¿Qué ideas vienen? Aquellos que conozcan un poco pueden dar un mayor alcance. ¿Qué ideas vienen? No hay ningún concepto errado si es que conocen lo que es HACCP. Si no, no hay problema, acá lo vamos a descubrir. Les escucho. Es un sistema de control. Muy bien, Erika. Previene potenciales riesgos. Muy bien, Gerson. Evita riesgos, sobre todo también de los productos que se envían al extranjero, tener un buen estado y no, que no sea un alimento inocuo. Muy bien, Eric. Muy cierto. Hay algo que todos tienen en común lo que han dicho, aparte del control. Y es que HACCP
lo que primero viene a la mente es eso justamente. Es las palabras que involucran su definición. Vemos que esto significa HACCP, ¿verdad? Hazard Analysis Critical Control Point. O en español, análisis de peligros y puntos críticos de control. Peligros y puntos críticos de control. Puntos críticos, bueno. Vamos a ver qué es puntos críticos. Pero cuando hablen de HACCP o escuchen de HACCP, recuerden esto. Es un sistema preventivo. Así es. El HACCP es preventivo, no es reactivo. Eso quiere decir que debe existir antes de que todo peligro se manifieste. Me parece que hay una cámara encendida. Así es. Si no les dificulta a ustedes jóvenes en ver, no hay problema. Yo no me opongo que enciendan sus cámaras. Pero si les dificulta, rogaría que la apaguen en todo caso. Les dejo de criterio a ustedes jóvenes que están viendo las diapositivas. No proseguiré. Damos. Prosiga. Ok, prosigo. Ya. Volviendo al tema de que el HACCP es un sistema preventivo, pues garantiza la inocuidad. Y sí, va a controlar, sí, pero no se olviden que no controla cosas aleatoriamente. Va a haber algo. Va a controlar los peligros. Va a prevenirlos. Recuerden. Tengan en cuenta siempre que el HACCP va a ser por eso su nombre. Hazard de peligro. Así es. Y el HACCP se basa en dos sistemas de apoyo, o prerequisitos también se les llama. Uno son las BPMs y otro es el programa de higiene y saneamiento, donde las BPMs involucran lo que vimos la semana pasada, involucra al personal, sus actitudes, los ambientes, los materiales que utiliza, entre el control de plagas, eso involucra a las BPMs. Y el programa de higiene y saneamiento involucra en este caso cómo vas a limpiar, cómo vas a desinfectar tu zona. Con estos dos pilares, el sistema HACCP puede funcionar. Algo que quiero recalcar es el hecho de lo que comentó su compañero, que es para exportar, que es un prerequisito. Sí, el HACCP es lo más básico que puede existir. Así es lo más básico que puede existir. Hay otras normativas internacionales más estrictas, entonces que te piden como prerequisito HACCP. Así es. Al menos para el Perú, tener una habilitación técnica HACCP es necesario. Ahora, volviendo al tema del HACCP, hablaba también del término punto crítico. Y un punto crítico involucra una etapa dentro de un proceso productivo. ¿Qué significa eso? Que dentro del proceso productivo tenemos varias etapas que los podemos graficar en un diagrama de flujo. Recepción de la materia prima, lavado, puede ser también pesado, entre otras etapas. Pero dentro de todas esas etapas hay unas o una que es esencial. ¿Para qué? Para evitar de que el peligro o algún peligro se pueda desarrollar y comprometa la inocuidad del alimento. Tenemos que eliminarlo o reducirlo a un nivel aceptable. Así es. Estos son los puntos críticos. Bien, ya tenemos en cuenta que es un punto crítico, ya sabemos que es un peligro. Ahora queda hacer la parte de lo que es el análisis.
Genial. Este punto crítico se tiene que controlar, por eso es punto crítico de control. Hay puntos de controles que no necesariamente son críticos. Y el HACCP se basa en 7 principios. Realizar un análisis de peligros y las medidas preventivas, que es uno de los que toma más tiempo. Determinar los puntos críticos de control. No, mentira, esto determina más tiempo. Establecer los límites críticos. Establecer los procedimientos de monitoreo, las acciones correctivas, los procedimientos de verificación y un sistema de documentación. El HACCP es muy similar a un ciclo de mejora continua o de Deming. Y es que también se complementa muy bien con ese tipo de filosofía. Ahora vamos a tener en cuenta punto por punto en los principios para entender un poquito más. El principio 1 involucra los peligros y las medidas preventivas frente a esto. Vamos a poner un caso. Ustedes conocen que hay 3 tipos de peligros: físicos, químicos y biológicos. Supongamos que ustedes supongamos que se va a adquirir una leche directamente de la granja para procesarlo, para hacer lo que sea, y de repente yogur. Muy bien, como lo traen del establo, ¿qué potenciales peligros pueden haber en esa leche? Les pregunto, ¿qué puede haber? ¿Qué potenciales peligros? Y obviamente van a haber peligros físicos, químicos y biológicos, pero quiero que sean específicos. ¿Qué potenciales peligros pueden haber en esa leche? Muy bien, bacterias. De origen biológico, muy bien. ¿Qué más? ¿Verdad? Ustedes nunca han ido a un establo, quién sabe. Pero háganse la idea. Aditivos. Muy bien. Basura de origen físico. Interesante. Lo que puede haber en la leche es todo lo que me comentan. Puede haber de repente alguna, no sé, quién sabe, bacteria, algún virus, tuberculosis, brucelosis. No, brucelosis no, tuberculosis. Contaminación cruzada también, pero estaba siendo específico en el tema de peligros, potenciales peligros biológicos. La contaminación cruzada es más que todo una forma de cómo llegó el peligro ahí, cómo se contaminó. Pero de todas maneras, muy bien, Damaris. Pueden haber microorganismos, pueden haber, a veces, se ha encontrado pelos de la vaca, restos de excremento también. Pueden encontrar alguno que otro antibiótico, porque la vaca se puede enfermar y lo puede transmitir. Todo lo que me están escribiendo. Dime, ¿detergente dijiste? Sí, porque puede ser en el envase. ¿Sabes que es muy cierto lo que dices? Es muy cierto también. Porque puede ser que en el envase donde estén trayéndolos puede quedar restos ahí. Muy bien.
Entonces, estos son potenciales peligros que pueden haber. ¿Y qué medidas preventivas puedo tomar frente a eso? Bueno, si, por ejemplo, estoy hablando con ustedes que están recepcionando la materia prima para hacer, vamos a ver, yogur. Entonces, ¿qué medidas preventivas puede haber en la recepción de la materia prima? Ojo, que es una etapa específica de recepción. No estoy hablando de que se va a pasteurizar, no, estoy hablando de la recepción de la materia prima. En esa etapa exclusivamente se recepciona la materia prima del establo. ¿Qué acciones puedo tomar? Bueno, puedo, en este caso, conversar con mi proveedor y decirle de que de repente le haga un pretratamiento a la leche. Puedo, si no me gusta este proveedor, lo cambio un proveedor que me dé una garantía, que me dé un certificado de que la leche está libre de microorganismos. Esas son algunas medidas que uno puede tomar en cuenta. Ahora, estas medidas las pueden tomar en función a la naturaleza de la empresa, quizás también a las facilidades económicas, o si no, puede asumir que esos peligros van a estar ahí. Y pueden ustedes mismos eliminarlos en una etapa posterior, pero ya no sería en la recepción. Por ejemplo, el filtrado. Ustedes colocan y van al filtrado de la leche. Muy bien, pero ya es otra etapa. Entonces, uno analiza cada etapa del proceso. Así es, exclusivamente del proceso. Luego de que se ha analizado todo el proceso, se empieza a determinar el peligro identificado, y luego se determina si es un punto crítico de control. Para ello se utiliza una herramienta que se llama el árbol de decisiones. Tranquilamente podríamos o podrían pensar que si todo es tan importante, ¿por qué no hacemos todos puntos críticos de control? Pero que todo un proceso involucre todo el proceso sea punto crítico de control, en primer lugar, involucraría tener bastante cuidado, ser muy específico, teniendo un monitoreo constante, sabiendo de que hay etapas posteriores que pueden hacer esa labor. Me explico, por ejemplo, si es que existiera una bacteria en la recepción de la materia prima de la leche, que sea, supongamos, para que entiendan esto, vamos a hacer un ejemplo didáctico, que dentro de la leche no afecte las características de la misma, pero de todas maneras que pueda representar algún peligro, y sabiendo que hay una etapa de pasteurización, entonces no habría problema porque más adelante esa etapa se va a encargar de eliminar ese peligro. Entonces, y aparte, si ustedes conocieran de algún proceso que tenga tantos puntos críticos de control, tal vez hasta les podría generar cierta incertidumbre porque son demasiadas cosas que se tienen que controlar a ultranza. Entonces, por eso es que se define ciertos puntos críticos de control. No todas las etapas van a hacerlo. Aparte que también involucraría un mayor costo. Esta herramienta la vamos a ver con un ejemplo más adelante. Principio 3. Establecimiento de los límites críticos. Los límites críticos son específicos para un punto crítico. Esto quiere decir que no debe sobrepasar esos rangos. Tienen que mantenerse el punto de control en ese rango. Normalmente, esto se utiliza para controlar el peligro en cuestión. Y está en función de algunas características físico-químicas, o en este caso, pero algunas características como la temperatura, como el pH,
Y existe un rango. Por ejemplo, para la pasteurización, si uno quiere eliminar bacterias del género Enterobacter, el punto crítico de control es la pasteurización. Es la etapa donde se va a controlar. Pero, ¿quién me dice el rango de temperatura y de tiempo? Pues aquí está el límite crítico. 72 grados por 15 segundos. Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Ahora, los límites críticos no me los invento yo, ni ustedes. Los obtienen de literaturas, de normas, de algunos proveedores que puedan ayudarnos en este caso, pero que sean propios del rubro que nos encontramos, que es alimentos. También por consultores, por personas que han hecho investigación, personas que son expertas. Finalmente, de datos experimentales que uno mismo haya realizado. Y entiéndase que por datos experimentales involucra no solamente hacer una experimentación por un par de días, involucra a veces hasta años. Entonces, estos límites críticos provienen de estas fuentes. En su mayoría de casos los van a encontrar acá. Cuando un producto es nuevo, quizás lo encuentren por aquí o por acá. El principio 4 involucra en hacer la vigilancia. Esto quiere decir de que una vez que se estableció un punto crítico de control, hay que ver quién lo vigila. Porque si no, el punto crítico de control va a estar por las puras. Tiene que haber alguien que esté controlándolo, vigilándolo. ¿Y quién será? No, eso lo designará tu jefe, o ustedes mismos si son sus jefes. Pero responde a 4 preguntas. ¿Cómo estableces la vigilancia? Pues primero, ¿qué? ¿Qué vas a vigilar? La temperatura, el tiempo, el pH, el peso, ¿qué? Lo defines. Tienes que definirlo. CSP significa Critical Control Point en inglés. ¿Cómo? ¿Cómo vas a hacer la medición de la temperatura? Por ejemplo, no creo que alguien quiera meter su dedo y ver está muy caliente todavía, no. ¿Cómo lo vas a hacer? Y esto está sumado a la siguiente pregunta. Está relacionado a ¿quién? ¿Quién va a llevar el control de esto? ¿A quién vas a designar para que lo controle? Y finalmente, la frecuencia. Todo esto se define en función a este peligro. ¿Quién lo define? Para hacerles spoiler, esto lo hace un grupo de personas que tiene por nombre el equipo HACCP. Así es. Son como los Vengadores, pero del rubro del control de calidad de los alimentos. Así son. ¿No le gustan los Vengadores? Bueno, pues entonces la Liga de la Justicia. En fin, hay otros ejemplos similares. Ellos definen esto. Principio 5. Las acciones correctivas. Las acciones correctivas involucran que el producto puede que dentro de su proceso productivo, dentro del punto crítico de control, haya sucedido algo. ¿Y qué hacemos frente a esa situación? Puede ser desde que un trabajador o un operador, un colaborador esté distraído. Le dijiste, mira, tú vas a controlar esto. Y la típica que a veces te pueden decir ya y luego se distrae. Pero ya cometió el error. Ya de ahí si quieres lo mandas a recursos humanos. Pero ¿qué hacemos ahora? Tenemos que tener un plan de contingencia o algo que hacer en caso de que esta situación ocurra.
Ahora, no necesariamente tiene que ser responsabilidad del operador. Pónganse que están haciendo el proceso de pasteurización en una marmita eléctrica y se va la luz. ¿Culpa del trabajador? Sí, dirán porque no pagó la luz. No. Entonces, ¿qué hacemos ante eso? Entonces, esto son cosas que uno tiene que pensar. Tiene que ir esclareciendo poco a poco eso en su mente, como equipo, es decir. Recordemos que el límite crítico es un criterio que separa lo que es aceptable de lo que no es aceptable. Si se sobrepasa, ya no es aceptable. Si se sobrepasa ese rango, y también si es que ocurre lo opuesto, si está por debajo del rango o del valor indicado. Cualquier desviación que se dé de un límite crítico indica que el proceso ya no es aceptable y por lo tanto obliga a evaluar la seguridad del producto. Porque si un producto, por ejemplo en la pasteurización, no llega a la temperatura establecida, estaría comprometiéndose la seguridad del producto. No puedes garantizar. Recuerden que hay microorganismos que pueden sobrevivir a ciertas temperaturas elevadas. Es más, les gusta estar en esas temperaturas y ustedes les favorecen. Por eso, esto se evalúa. Principio 6, la verificación. Todo esto, lo que les comento, está normalmente escrito en un documento llamado el Manual HACCP. Entonces, esto se tiene que ir verificando cada cierto tiempo. Se examinan los registros con una frecuencia que nuevamente les repito, la define el equipo HACCP. Pero tiene que existir la verificación, eso es un hecho. Y si verificamos y no mantenemos nuestros registros, pues estamos mal. Tenemos que verificar y al mismo tiempo también mantener nuestros registros. Mantener los registros en cada etapa del proceso productivo. Tenerlo todo en el papel, tanto digital como físico, a través de un diagrama de flujo donde podamos observar las etapas del proceso y los puntos críticos de control y los límites críticos. De igual manera, también tener las acciones correctivas, porque si ocurre algo, tenemos que recurrir a este manual. Si, por ejemplo, ustedes están a cargo de un proceso productivo y no están, por X o Y motivos tuvieron que salir de emergencia y ocurre algo, pueden decir, bueno, se para la producción, pero a veces el volumen es tan grande que esa producción es más que un gasto. Es un gasto grandísimo. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que buscar en el manual de HACCP lo que tenemos que hacer. Así es. Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta hasta esta parte de la clase?